Muy bien, acá estoy con un gran amigo, muy conocido para mí como el Jedi de la apologética. Realmente es alguien que admiro su capacidad, su discernimiento, su pasión por la profundidad del estudio. Así que es alguien que es, además de amigo personal, alguien que ha influenciado mucho en mi manera de pensar y en mis decisiones, ¿no? Y para mí es un privilegio, amigo Chris, estar con vos y compartir el que va a ser mi última charla con amigos porque empezamos otra nueva cosa en mayo. Qué gusto poder estar en este día lluvioso con vos. No, Esteban, el gusto es mío. Gracias por tener ese corazón de llevar a la gente cosas que sean útiles. Gracias por tu amistad, gracias por también tu liderazgo, tu amistad por tantos años y por pues, ser una fuente de aliento también para tanta gente. Así que gracias mi amigo, mi hermano. Y me estoy dando cuenta que nuestra frente está bastante igual, ¿eh? El tiempo pasa, ¿eh? Y bueno, yo Okay. dudo que eso tenga solución, ¿eh? Hablando de dudas, Chris escribió Hablando. un libro, Licencia para Dudar, un gran libro que confronta, que creo que es un libro que desnuda una actuación de solidez que tenemos que tener los líderes, donde tenemos que tener claro hacia dónde vamos y de repente encontró una grieta este libro para decir, hey, tranquilo, tener dudas se vale. Y esta es una de las cosas que me gustaría hablar con vos, Chris, porque Sí. estamos entrando en la sexta semana aproximadamente, algunos séptima en Latinoamérica para otros, y claro, no es lo corto que iba a ser, se va a prolongar y se va a prolongar mucho más. Entonces, a esta altura de la crisis, se va a tener dudas. Está bien tener dudas. Sí, Esteban, una gran pregunta. Lo que yo hago es equiparar la duda un poco con la tentación, ¿sí? Es decir, ¿la tentación es pecado o no? Bueno, Jesús fue tentado y lo importante no es si tengo dudas o no. Todos vamos a tener dudas, pero lo importante aquí es cómo la voy a manejar, qué voy a hacer. Tener la duda no es pecado, no está mal. El qué voy a hacer yo con la duda, cómo voy a aplicar yo mi carácter a la duda, eso va a determinar si estoy pecando o no estoy pecando. Todos los grandes hombres de la escritura de la Biblia tuvieron dudas y dependió de su carácter y de su cercanía con el Señor, con Dios, eh, qué hicieron con esa duda. Y esa duda te puede hacer dos cosas: o te puede sumir en el pecado, en la depresión, en el mal, o te puede impulsar a buscar respuestas y acercarte a lo eterno, a lo divino y acercarte a Dios. Entonces, la duda no es pecado lo que vayas a hacer después. Puede ser pecado si no la manejas como debe ser. Esto es lo que estoy viendo, ¿no? Primera semana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercera semana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuarta semana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sexta semana, ¿será que lo puedo en Cristo y Él es mi fortaleza? Porque todo esto va desgastando. Entonces, si tenía Sí, ahorros, los ahorros se van acabando. Si tenía trabajo y decía, todavía voy bien, y de repente ya estoy en la lista negra de posiblemente layoff. Si de claro. repente en la escuela online, qué lindo me quedo en casa, y los jóvenes, pero ahora ya no aguanto más estar en casa. De repente preguntas que escuché el otro día. A ver, ¿dónde está Dios que no es capaz de darle paz al mundo? ¿Y dónde está? Y de repente comienzan esos cuestionamientos de escépticos que empiezan a tomar fuerza porque pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces, mi Claro. pregunta es, ¿el tener dudas confronta mi fe es Mm. atacada? ¿Cómo ves esta situación? Definitivamente confronta nuestra fe.
Y ahí viene este elemento que dices de estamos en la primera semana, en la segunda, en la tercera, nuestra actitud puede cambiar. ¿Por qué? ¿Qué es la duda? La duda no es más que un elemento de incertidumbre, ¿sí? Y hay varios tipos de duda, ¿no? Son tres tipos principales. La primera es la duda intelectual, ¿no? Es decir, tengo una duda acerca de un dato, algo intelectual, y cuando se me provee de ese dato, esa duda se disipa porque ya tengo la información necesaria. Es decir, Esteban, te quiero llamar, pero se me olvidó tu teléfono. O creo que tengo duda de un número de tu teléfono y tú me dices, ah, aquí está, me das la información, entonces yo disipo esa duda, ya no tengo esa duda. La otra es la duda volitiva, que tiene que ver con la voluntad, es decir, yo sé lo que debo hacer, tengo la información, pero hay un conflicto en lo que debo hacer y lo que hago o lo que quiero hacer. Es decir, esto es típico en muchos jóvenes que tal vez están teniendo una relación ilícita o una relación fuera del matrimonio, saben que está mal, saben que deben pararlo, pero su voluntad no les deja. Entonces, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces, el filtro por el que manejas tu duda es tu voluntad. Y el tercero, que es el que más nos va a afectar en estos momentos de incertidumbre, como bien lo has dicho, es la duda emocional. Y así a través del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a filtrar lo que estamos viviendo a través de nuestras emociones y empezamos a jugar con escenarios de qué pasaría si, qué pasará si se me acaban los ahorros, qué va a pasar si pierdo mi empleo y qué va a pasar si me enfermo y qué va a pasar si se enferma mi mamá que ya está grande o qué va a pasar y si algo de esto pasa, nos, nos puede sumir en una depresión, en una ansiedad. Entonces, lo que tú describiste cuando me hiciste la pregunta es ansiedad. Y lo que nos ha enseñado esta crisis, Esteban, es que en mucho de lo que pensábamos que teníamos control en esta vida, nos hemos dado cuenta que no lo tenemos. Un virus microscópico que nadie puede ver a simple vista ha parado el mundo y nos ha mostrado que no tenemos control de la situación y eso nos genera dudas invariablemente. Y la cuestión es aquí, ¿cómo podemos manejar estas dudas y cómo lo vamos a hacer? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Vamos a cosas prácticas. Un nene, como tu hija y mi hija, 10, 11 años, comienza a cuestionar a papá diciendo, ¿y esto? ¿Y dónde está Dios en su inocencia? ¿Cómo trabaja un papá la duda dentro de esa inocencia? Pero ¿cómo trabaja un Sí. papá con la duda de un nene que cuestiona cómo puede ser? ¿Dónde está Dios? Claro. Bueno, ahí habría que entender también un poquito que todo lo que creó Dios es bueno y lo que creó Dios desde un inicio era bueno. Dios dijo cuando vio la creación, dijo, esto es bueno y no solo bueno, buenísimo. Incluso cuando vemos seres microscópicos como un virus, vemos diseño allá adentro. El diseño de un virus es impresionante, puede tomar material genético de otra célula, replicarlo, está diseñado para trabajar con la célula. De hecho, estaba viendo un artículo de una ex compañera mía de la universidad que es viróloga, es especialista en enfermedades infecciosas. Y ella decía, da unos datos impresionantes, y esto lo platiqué con mis hijas, de hecho, no estoy hablando hipotéticamente, lo hablé con ellas y les decía, ¿sabes que hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo? ¡Wow! Y les decía, y sabes que la gran mayoría de los virus son buenos. De hecho, si no hubiera virus en la Tierra, no existiríamos nosotros. Y me decían, ¿cómo es eso? Bueno, la gran mayoría de los virus que conocemos, porque hay una gran cantidad que no conocemos, pero la gran cantidad de virus que conocemos, la mayoría atacan organismos y bacterias en el mar y las matan. Si no tuviéramos virus,
el mar estaría inundado de bacterias y no podría haber nada más en el mar más que bacterias. Estaría contaminado totalmente. Entonces los virus tienen un propósito y hay muchos virus que son de beneficio para la humanidad. Pero en la caída, Dios maldice la tierra, entra el pecado y eso es raíz de toda cantidad de males, incluyendo virus dañinos que nos atacan. Entonces, esto es parte de la caída del hombre y debemos enfatizar también que este no era el propósito de Dios que el hombre pecara, pero estamos en esta situación y estamos aprendiendo a través de esto a depender de Dios. Hay un libro que seguramente has leído, se llama En busca del sentido a la vida. Me parece que la traducción es un poco diferente en español. En inglés es Life's Search for Meaning de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl era un judío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, vio a toda su familia ahí morir, una cuestión terrible, y él se preguntaba, después él fue psicólogo clínico y se preguntaba, ¿cómo es que la gente llega a un punto de decir, estoy sufriendo tremendamente, decido vivir, y otra persona en la misma situación dice, decido morir? Y él dice que lo que le pasaba a esta gente es que tenían algo más allá de este mundo en que aferrarse que los nazis no les pudieron robar. Entonces, esta ansiedad, Esteban, nos viene y esto es lo que les podemos transmitir a nuestros hijos, esta ansiedad que nos viene en el corazón, que digo, "Oh, me siento que voy a perder la cabeza, voy a perder los nervios", es porque hemos puesto nuestra gloria en algo de este mundo que de pronto se ve amenazado. Y entonces tenemos que relocalizar nuestra gloria. ¿Qué es dónde estoy poniendo mi gloria? Si mi gloria está en mi cuenta de banco, se va a acabar. Tal vez ya se acabó. Si mi gloria está en mi esposo, en mi esposa y ella se derrumba, se acabó. Si mi gloria está en los líderes de la iglesia y la iglesia se acaba, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver cuál es la fuente de esa ansiedad, en dónde hemos puesto nuestra esperanza y nuestra gloria y relocalizarla a algo que no nos pueda ser quitado. Ahora, voy a ser realista en este comentario. 100% de acuerdo. Si vos me preguntases, ok, Esteban, ¿andás con dudas? Mi primera respuesta sería no, porque Dios es esto, Dios es mi protector, me aferré a sus promesas, bla, bla. Pero en realidad es una contestación que está reflejando mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Ahí te va. Tengo trabajo, gracias a Dios. Estoy en mi casa y la puedo pagar, gracias a Dios. Puedo comprar comida en el supermercado, gracias a Dios. Mis hijos están bien, mis hijos en California están bien, no estamos infectados, estamos sanos, estamos liderando, estamos influenciando, mi mamá está bien. De repente, todo lo que amo está en orden. Entonces, mi perspectiva de mi respuesta a tu pregunta va a ser desde la perspectiva de cómo está mi mundo. Ahora, qué diferente es cuando el que contesta ya fue afectado y ya lo está viviendo. De repente se le murió alguien por esto. De repente ya no tiene que comer. De repente están a punto de desalojarlo. Entonces ya la respuesta, puedo creerlo, pero está muy lejos de mi realidad de poder responderte desde la tranquilidad de que todo tengo el control. Claro, esto toma otra dimensión cuando lo que vivo, más allá de la megacrisis, dentro de la megacrisis estoy mi propia crisis. Ok, gracias a Dios, hoy no estoy en crisis, pero de repente puede pasar que esté. ¿Cómo se trabaja? Porque ese es otro nivel ya. ¿Cómo trabajar si alguien está escuchando y dijera, para ellos dos es fácil, porque 1, 2, 3, 4, pero si supieran lo que yo, ¿cómo trabajar? A ver, yo creo que primero uno tiene que ser muy humilde y verse en el espejo, porque creo que tú y yo hemos pasado situaciones difíciles. Recuerdo tu situación con Karina y
y el cáncer y todo esto. Y recuerdo un día que viniste a mi casa y estábamos hablando y venías con esta noticia, venías cargado en el corazón y me viste a los ojos y me dijiste, ahora me toca vivir lo que predico. Nos toca vivir lo que predicamos. Y tú y yo no estamos inmunes. De hecho, cuando escribí el capítulo de la duda emocional, yo estaba pasando por pruebas duras en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que uno tiene que ser muy sincero y muy empático con la persona que está sufriendo. Es decir, la persona que está pasando por lo que acabas de describir, que perdió el trabajo, que está con enfermedad, no necesitan grandes explicaciones. Lo que necesitan es nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión. Pablo dice, lloremos con los que lloran, sufrimos con los que sufren. No necesitan las grandes explicaciones teológicas, ir a leer la Biblia con ellos, que si lo quieren hacer está bien. Lo que necesitan es sentir nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro amor y nuestro apoyo a manera de, si yo tengo 2 latas de atún y puedo darle una a mi vecino, darle lo que pueda. Y esa es la solidaridad de la que el cristianismo se ha alimentado desde siempre. Los primeros cristianos, cuando tenían necesidad, compartían, cuando estaban pasando por crisis, se amaban y se ayudaban unos a otros. Y Jesús mismo dijo, en esto vamos a saber si somos discípulos de Jesús, si nos amamos los unos a los otros. Entonces, esta crisis es una oportunidad para nosotros de mostrar el verdadero amor de Cristo y también mostrar nosotros qué es lo que tenemos en el corazón. Vamos a tener el fruto del Espíritu, vamos a tener amor, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en estos tiempos, o nos vamos a abandonar a la angustia, a la depresión y a la tristeza. Es una decisión que todos tenemos que tomar en cada momento y hay formas también prácticas de ayudarnos en estas situaciones. Yo te puedo tal vez contar un poco de lo que yo hago, pero yo tiendo ya, bueno, aquí viene el momento de confesión, ¿no? Yo tiendo a ser una persona que siempre ve, no siempre, pero que tiende a ver el vaso medio vacío. Una persona, podríamos decir que tiende al pesimismo, sin ser necesariamente pesimista, pero para allá va mi línea, ¿eh? Si hay forma de encontrar el 3 pies al gato o encontrar la vertiente del problema, me voy a ir por ahí en vez de tratarme de ir por las soluciones. Entonces, a veces tiendo a tratar de sobreanalizar las cosas y eso te lleva a, uy, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si ya, uy, ya lo perdí? ¿Qué otra cosa peor me va a pasar ahora? ¿Cómo va? Entonces, eso, hay formas prácticas en las que se puede atacar. Esta es mi última pregunta, no te vayas del tema. ¿Cómo aclarás, cómo trabaja Chris Dupont sus propias Ujú. dudas? ¿Cómo las aborda? Sí. El experto en dudas. Bueno, te voy a dar varias formas prácticas y todas estas las tengo en detalle en el libro, pero algunas de ellas, una de las cosas que yo hago es rumiar. Y rumiar, ¿sabe lo que es? ¿No? Es lo que hace el ganado. Rumiar es, Y comer de exactamente, ¿sí? El ganado vacuno lo que hacen es agarran, comen un poco de pasto, lo mastican, lo pasan a un estómago, ahí lo digieren un rato, lo pasan otra vez a la boca, lo pasan a otro estómago y ahí lo están, ese es el proceso de rumiar. Bueno, uno puede hacer lo mismo con los problemas. Si tengo una preocupación, y a veces no es solo, no tanto una preocupación, pero este es un dato verídico. El 95%, fíjate el dato, Esteban, 95% de las cosas que te preocupan hoy nunca van a suceder. Uh-huh. Entonces, mi cabeza puede estar llena de preocupaciones que nunca van a llegar a suceder en la vida real. Así es. ¿Me entiendes? Entonces,
¿Qué es lo que yo hago de manera práctica? Bueno, una de las cosas que hago es, si no puedo evitar rumiar problemas, dedico 30 minutos al día a rumiar mi problema y después decido no volver a tocar el problema más. Me exijo a mí mismo no volver a pensar en ese problema y si viene a mi mente, busco otra cosa que hacer. Esa es una forma de lidiar con el rumiar. Otra cosa que hago es cultivar una vida de agradecimiento. Cuando tú estás agradecido por las pequeñas cosas que tienes, entonces dejas de enfocarte en lo que no tienes o en lo que puedes perder. Entonces, ahora te veo tomando mate. Uno puede estar agradecido porque tengo el mate, porque tengo el agua caliente que me ayuda a poder tener una buena conversación. Yo tengo aquí mi café. Gracias por el café y agradecer a quien sea responsable. Entonces, esta cultura de agradecimiento cambia nuestra mentalidad y viene a lo que Pablo decía, renovar nuestra mente. Eso es algo muy práctico que hago, tener esta mentalidad de agradecimiento y cuando alguien me muestra mi agradecimiento, me manda un mensaje con agradecimiento, lo pongo en una bitácora o en un blog de notas, tengo un documento de Word y ahí pongo mensajes de agradecimiento que después a mí me ayudan cuando esté yo en un momento de dificultad. Puedo ir a ver estos mensajes de agradecimiento y ver cómo Dios ha trabajado también en el pasado. En cuanto a la oración también, Pablo, la Biblia dice, si estamos afanados, oremos. En vez de estar afanados, oremos. Y hay veces que podemos pensar que Dios no está actuando, sobre todo en estas situaciones. Estoy orando y no está pasando nada. Bueno, el tener yo una bitácora de oraciones contestadas, a mí me ayuda a ver que en el pasado Dios ha sido fiel, ha estado conmigo y en el futuro lo va a seguir haciendo. Entonces, esta idea de que Dios no me está escuchando, hay que sacarla de la mente y sustituirla con hechos y decir, Dios ha estado conmigo en el pasado, va a estar conmigo también en el futuro. Tratar de vivir un día a la vez, Esteban, eso es importante. Tratar de no adelantarme, que cada día lleve su propio afán. Si yo trato de adelantarme y de vivir el día o el mes entrante o pensar en 6 meses, me voy a deprimir. Tomemos las cosas un día a la vez, un problema a la vez, un escalón a la vez. Los grandes viajes empiezan con un pequeño paso. Demos pequeños pasos en el día. Quitarnos pensamientos negativos, Esteban. El rumiar estos problemas nos empieza a carcomer el alma. Es como un cáncer. Entonces, cuando empecemos a tener pensamientos negativos, hay que sustituirlos con pensamientos positivos, con pensamientos buenos. Hay que usar distracciones también. No está mal leer o hacer un Zoom con amigos o a ti te gusta la música, eres director. Me decías hace un momento que se juntaron varios amigos a tocar música por Zoom. Eso te distrae, te quita pensamientos negativos. Ir a caminar. Yo por mucho tiempo no hice ejercicio, lo confieso, y ahora estoy caminando 1 y 2 horas en la calle. Estoy haciendo ejercicio fuera y eso te ayuda, esto libera hormonas, dopamina y son buenas para tu estado mental, para tu estado emocional, te nivelan el estado emocional y el escuchar pajaritos, el tener el sentir los rayos del sol en tu rostro, son una cosa que te cambian la química del cerebro y te cambian entonces la mente. Ver televisión, y obviamente aquí no me refiero a ver noticias del coronavirus, ver cosas que te alegren, que programas cómicos, leer tu Biblia, pasar tiempo en familia, hacer jugar con la familia. Esas son cosas que a mí me ayudan. Volver a pensar de nuevo,
esto de que el 95% de las cosas que me preocupan no van a suceder. Ese es un dato que yo tengo bien engranado en la mente y que trato de trabajar todo el tiempo. ¿Qué más hago? Esta es una interesante. ¿Conoces a mi esposa? Katia tiene un cuadro que es una pareja abrazándose y le llama a ella 20 minutos. El título de su obra es 20 minutos. No es 20 segundos. Perdón, 20 segundos. 20 segundos. Imagina un abrazo de 20 minutos. No 20 segundos. No 20. No, y es cierto. Y lo que dice, y me decía, ¿sabes qué? Un abrazo de 20 segundos te ayuda a liberar sustancias en el cuerpo positivas que te hacen sentir bien. Cosas tan sencillas como un abrazo, y en este aislamiento en el que estamos, a veces no lo podemos hacer, pero si tenemos seres queridos en nuestro hogar y no estamos acostumbrados a eso, hagámoslo. Eso nos va a ayudar a tener también estos pensamientos positivos. Otra cosa, Esteban, que yo no había visto, pero el sonreír. Y el sonreír, aunque no tengas ganas de sonreír, te empieza a cambiar la mente, te empieza a cambiar tu actitud. Es simplemente tener esa actitud de sonrisa. Y me he dado cuenta, cuando estoy caminando fuera con una sonrisa, la gente responde de manera diferente. O hay veces que estás pasando a alguien y tiene cara de enojo y le sonríes y la cara se le ilumina y le cambia. Una sonrisa no solo te ilumina a ti, te cambia la perspectiva, sino te puede ayudar a otros. Este es un dato ya más fisiológico, pero viene con lo del ejercicio. La ciencia ha demostrado que una exposición al sol de unos 15 a 30 minutos te ayuda a procesar ciertas vitaminas en el cuerpo que de otra forma no podrías procesar. Y esto ayuda a la gente que es depresiva, Esteban, les mandan a solearse entre 15 y 30 minutos. Esto es algo increíble y esto es científico, no es nada, no es un cuento de mamás, de viejitas, ¿no? Cosas tan sencillas como vitaminas. Hay veces, la mayoría de nosotros estamos bajos en varios complejos vitamínicos. Obviamente no voy a recetar aquí en línea, no soy médico, pero si uno va y investiga un poquito cómo está su análisis sanguíneo, va a ver que por lo general uno tiene deficiencia de vitamina B12 o de algunas de las Bs o de omega 3 porque es un ácido que no genera nuestro cuerpo y lo tenemos que tomar de fuentes animales como el pescado y cosas así. Y si no lo consumimos, no lo obtenemos. Y en su mayoría el obtener esto del pescado no es suficiente, entonces tenemos que suplementar. Y eso también nos ayuda a tener nuestro cuerpo funcionando bien. Y finalmente, sí. No, dale vos, termina. Y la última con la que a mí me ayuda más, y es lo que te decía, la definición de ansiedad es cuando hemos puesto nuestra gloria en algo en esta tierra que nos puede ser arrebatado y nos puede ser quitado. Y yo en lo que me enfoco es en la resurrección. Jesús resucitó, Jesús nos dio vida, dice, estas aflicciones que estoy pasando aquí, y estaba pasando serias aflicciones, son incomparables con la gloria venidera que nos espera. Entonces, el tener este pensamiento de que hay algo mejor que me espera eternamente y que este momento va a pasar y que va a ser breve, cuando yo vea hacia atrás va a ser un momento breve, a mí me ayuda a enfocarme en lo eterno. Recuerdo que cuando escribiste la dedicatoria del libro, escribiste que cuando yo me enfoco en mi realidad, me voy a deprimir, me va a entrar la duda. Pero cuando me enfoco en lo eterno, entonces mis dudas se empiezan a disipar. Albert Einstein decía, la peor crisis del hombre, en realidad, es no querer pasar la crisis. Sí, exactamente. Porque hay herramientas.
Pero la peor crisis es decir, no la quiero superar, ¿no? Ok, última pregunta. Una crisis como la que estamos pasando es carne asada, costillitas de cerdo, brisket con grasita o tacos al pastor para el periodismo, para los escépticos, para los alarmistas que viven, influencian en gente que lee y lo único que quieren es envenenar con un virus que es de miedo para generar dudas. Decime, da consejo, porque hay cada noticia y de repente la falta de discernimiento, de decir esto no es verdad, pero ya es como que nosotros mismos, al tener dudas, diseminamos nuestras dudas. ¿Qué hacer? Sí. Mira, Esteban, uno tiene que cuidar mucho lo que entra en su mente, porque eso va a llegar al corazón. Entonces, yo lo que he hecho es, al principio de la crisis de este virus, yo estaba viendo las noticias todo el tiempo y viendo las estadísticas y cuántos casos en el mundo y cuántos casos en Estados Unidos y cuántos casos en México y todo esto empieza a aumentar esta rueda de rumiar, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es agregarle leña al fuego para que esto se prenda más. Entonces, yo en lo personal, ¿qué hago? Yo me limito a ver una vez las noticias y veo el resumen de las noticias locales para ver qué es lo que ha acontecido, si tengo que llevar máscara o no para ir al mercado o no, si hay alguna directiva del gobierno o no, cosas importantes, pero no hago más que ver el artículo ahí en nuestras noticias locales, hay un resumen de las cosas, 5 o 10 cosas que debes saber de las noticias de hoy, y es lo único que veo. Evito estar en redes sociales, sino que para responder a gente que necesite ayuda, cosas así, y limitarme a qué es lo que entra en mi mente y qué es lo que entra en mi corazón. Si escucho de gente que me manda, todo el tiempo la gente ahorita está en sus teléfonos mandando artículos, que si el artículo de esto, el artículo del otro, veamos las fuentes, es decir, si yo no sé cuál es la fuente de un mensaje, de un video, de una noticia, prefiero no verla, porque hay mucha basura que está circulando en Internet por sensacionalistas. Si yo no sé cuál es la fuente, no la veo. Si sé que es una fuente fiel y parece ser algo importante, lo veo. Entonces, creo que uno tiene que ser discriminar mucho en cuanto a lo que vamos a estar viendo en estos días y enfocarnos en lo importante, enfocarnos en nuestra familia, en nuestra relación con Dios y simplemente ver los mensajes y las noticias, uno, que sean edificantes o que sean necesarios e importantes para la situación que estamos viviendo. De otra manera, es mejor desecharlo. No cabe la menor duda que Dios te usa para trabajar nuestras dudas. ¿Te gustó esa frase, no? Gracias por el tiempo, gracias por hacerte ese espacio en medio del trabajo, por seguir trabajando y dar a través de estas enseñanzas o estas capsulitas herramientas, porque sé que hay gente con dudas, se vale tener dudas, lo que no se vale es no trabajar las dudas, y creo que eso es lo que apunta a cada una de las palabras. Amigo, Dios te bendiga. Amén. Saludos a todas las Dios te cuide, hermano. Bye, bye. Gracias, Esteban. Dios te bendiga. Bye.